La palabra de Dios de este día nos instruye, y qué bueno que en el cuarto domingo de Pascua de Resurrección se llama Domingo del Buen Pastor. El pastor da la vida por sus ovejas. Cristo mismo dice: el Padre y yo somos uno. Y digo yo qué bueno, porque además en el inicio del papado de nuestro nuevo Santo Padre León XIV, en honor a León XIII, pues precisamente nos ha caído justamente, ¿verdad?, días previos a esta celebración de Cristo Buen Pastor. Gracias a Dios sean dadas, porque Dios mismo nos ha regalado un nuevo pastor. Y es verdad, en la iglesia siempre decimos así, que el Espíritu Santo es el que conduce y guía a la iglesia, y en cada momento les da los auxilios necesarios a la misma para llevar, ¿verdad?, esta misión adelante, que es la misión de llevar la palabra de vida y salvación, que en estos días proclamamos a esa palabra de vida como Señor y Salvador de nuestra existencia, Cristo Jesús, y que celebramos en el sacramento insigne de la Santa Eucaristía, sacrificio de amor, ¿verdad? Es a la vez rito de acción de gracia y de alabanza que, como siempre digo, sube a Dios y vuelve como gracia y salvación y protección para nosotros. En ese contexto, entonces, el nuevo Papa León XIV, como he dicho, en honor a León XIII, quiero aquí dedicar dos momentos. Un momento al tema del nombre y los temas fundamentales que él propuso, digamos así, de inmediato en las brevísimas palabras cuando salió, que fue presentado por primera vez, y allí da el saludo y luego la bendición Urbi et Orbis, es decir, a toda la ciudad y a todo el mundo. El Papa trazó allí, como quien dice, su programa. Una pregunta de mucha gente que más o menos entre que salió el humo blanco y el Habemus Papam, pasó como una hora, y entre otras cosas se vio muy bien que él salió con un escrito en la mano, es decir, lo que iba a decir quiso asegurarse, ¿verdad?, de que no iba a hablar a la libre, porque cuando uno habla medio a la libre puede cometer sus errores y decir las cosas descompuestas. Pero el Papa lo primero que dijo: la paz de Cristo resucitado sea con vos, sea con ustedes. Es decir, primero Cristo, y Cristo es la fuente de la paz, de la justicia, del amor. Y paz en un contexto tan necesario de estos días. Gracias a Dios que creo que ayer han dicho que se van a calmar un poquito los de India y Pakistán, que ya se estaban tirando unos fogonazos, algunos muertos y algunas cosas maltrechas, ¿verdad? Porque no sé si saben, esos dos países tienen armas nucleares ambos. Y entonces, pues ayer he dicho que se calman la cosa, pero está el tema de Ucrania. Imagínense lo complicado que es eso, que finalmente el agresor injusto le salga gratis su agresión. Ya saben lo que estoy diciendo. Pero hay otras guerras terribles de lo que la gente no habla. Está evidentemente aquello que comenzó el 7 de octubre del 2023 con el ataque terrorista y con muertos y secuestro de israelitas por parte del grupo Hamas, y después la respuesta, vamos a decir así, también desproporcionada y un tanto salvaje de parte de Israel, aunque hay que decir que Israel tiene derecho a defenderse y a preservar su nación. Y los medios de comunicación se ceban mucho con ese tema, pero como que no se cebaron mucho cuando Israel pasó para el otro lado a atacar, ¿sí?, en el Líbano y en Siria, como que ahí entonces no aplica mucho. Pero hay más guerras en Sudán del Sur, que bueno, cuando estaba el otro Papa, el Papa Francisco, el que murió,
vinieron a Roma los dos líderes que están en guerra en Sudán del Sur desde la independencia, y el Papa literalmente, el Papa se puso de rodillas y se abajó y le besó los pies. En los zapatos le dio beso a los dos, pidiéndole que por favor hicieran la paz. Y vimos que ayer o antier, creo, que hasta el principal aeropuerto por primera vez fue bombardeado. Es decir, lo que estoy diciendo, como decía el Papa Francisco, es que hay guerras. El Papa decía algo así como que la tercera guerra mundial, pero por parte, ¿verdad? Los conflictos por parte. Y hay muchos conflictos de lo que los medios de comunicación no le importa, no dicen nada, ¿sí? No dicen nada. Entonces, lugares donde, por ejemplo, se persigue, en el caso de Siria, que el nuevo señor de la guerra que subió ahí, que dijo que todos los grupos iban a tener un espacio, pues nada, mentira. Persecución fundamentalmente de las minorías y sobre todo de los grupos cristianos, con asesinatos, matanza, cárcel. Y los medios de comunicación de eso tampoco dicen nada. Por tanto, que yo creo que lo que el Papa ha dicho, la paz de Cristo, desearla, rezarla, pedirla, porque la necesitamos. Pero no solo es esa guerra, también se vive una guerra cultural de la que nosotros como cristianos, y de manera especial nosotros como cristianos católicos, la sufrimos, porque decía el Papa en su primera homilía, antier en la mañana, decía él que mucha gente nos mira a los cristianos, a los que tenemos fe, a los religiosos, nos mira como si fuéramos algo raro, como que la religión y la fe es como de gente estúpida, de gente bruta, de gente que no tiene formación. Así nos miran algunos, porque a veces la ignorancia es atrevida. Como dice un gran autor alemán, Helmut Rosa, y últimamente leo bastante a ese autor que no es católico, o sea, no es religioso, él se considera agnóstico, pero ha escrito un libro muy importante que se llama La política necesita religión. La Politik braucht Religion. Y ese libro, La política necesita religión, es para decir que la religión siempre aporta un elemento fundamental al ser humano, que es dadora de sentido a la existencia. Gran problema de hoy en la sociedad es precisamente eso, la falta de horizonte y la falta de sentido a las vidas de tantas personas. Por eso, como decía el Papa León XIV, pues es necesario anunciar a Cristo, predicar a Cristo, anunciar a Cristo como dador de vida, como esperanza, Cristo como resucitado, vencedor de la muerte. Por eso en estos días brilla en nuestra iglesia, durante estos días de Pascua, de Resurrección, el cirio pascual, que significa exactamente eso. Kyrios o cirio significa el Señor. Por tanto, el Señor resucitado, que es luz, fuente de la paz, del amor, de la alegría, de la gracia. Y el otro elemento que el Papa no dejó por desapercibido era, aparte del tema de la paz, la justicia, el amor, el tema también esencial de la predicación. Y un quinto tema encubierto era el nombre propio, o es el nombre propio. Y lo ha dicho ayer, me parece que fue que dijo, que le han preguntado sobre por qué eligió el nombre. Y dice que lo eligió en honor a León XIII, que vivió en el siglo antepasado y escribió una encíclica, es decir, una carta muy importante que se llama Rerum Novarum. Rerum Novarum significa sobre las cosas nuevas. Es decir, ¿y cuáles eran las cosas nuevas para el Papa León XIII? El problema fundamental de la cuestión social y el derecho de los trabajadores, y por tanto la dignidad del trabajador y también de los más desfavorecidos de la sociedad. No sé si saben que en la iglesia, a mí me gusta, hay una hoja que yo tengo que siempre la doy cuando doy catequesis o algo por el estilo, que se llaman sobre los elementos básicos de nuestra fe y de nuestra doctrina. Y allí pues
aparecen, digamos, 4 pecados que claman al cielo. Y 2 de ellos hacen referencia. Hay uno que dice que es pecado grave que clama al cielo, la retención del salario del trabajador, y segundo, aprovecharse, ¿verdad?, de la necesidad y de la debilidad del pobre, del que necesita. ¿Sí? Entonces, muy claro, que claman al cielo, dice la Santa Doctrina Católica. Pues en ese orden, el Papa León XIV ha querido volver a poner sobre la palestra pública un tema acuciante e importante. Y él lo ha dicho ayer, dice, ahora nos enfrentamos a una nueva revolución. Si el Papa León XIII, cuando escribió su encíclica en 1893, pues que se venía con fuerza la revolución industrial, ahora tenemos otra gran revolución, y es la revolución de la inteligencia artificial. Para muchos de ustedes todavía no les sonará eso, pero ya eso viene con poder y con fuerza. No hay vuelta atrás con eso. Y entre otras cosas, el mayor temor es cómo se va a solucionar el tema de la gran cantidad de mano de obra que va a perder su trabajo en los años por venir. De hecho, cuidado, hasta los maestros que estamos aquí, hasta los maestros que estamos aquí, cuidado, porque ya hay experimentos. Estaba viendo ayer que en Texas hay un colegio que fundamentalmente los profesores no son profesores, sino que son robots. Inteligencia artificial. Ojo, cuidado, porque además ese colegio ahora se han dado cuenta que el modo en que está organizado en dicho colegio, los muchachos se están rindiendo alrededor de 30% más que la generalidad de los colegios, al menos en el caso de Texas. Entonces, igual, yo estaba mirando que en Alemania un señor tiene una granja para producir leche de vacas, 80 vacas en su granja, y él solo la atiende. Y todo lo maneja desde un celular. Hasta se puede ir a otro lugar y la aplicación le dice cuando hay un becerro que no ha comido lo suficiente ese día. Y le dice cuando hay un becerro o una vaca que tiene fiebre. Le dice que de una vez puede venir y revisar. Y todo el ordeño, todo listo, está todo ordenado. La comida a la hora y cuándo se la riega y todo. Uno solo para 80 vacas. Ustedes imaginan lo que sabemos de ordeñar. Lo que significaba antes, yo me levantaba todos los días, en mi casa siempre habían 2 o 3 vacas, no era leche para vender, pero para la casa, y a veces daban ahí en el campo. Y entonces siempre habían 2 o 3 vacas, a veces hasta 4 o 5 de ordeñar. Y la tarea mía primero por la mañana era, antes de irme para el liceo, las vacas tenían que estar ordeñadas. De manera que si cuando eran más de 3, yo tenía que levantarme a las 5, 5 y media a ordeñar la vaca. Entonces, para ordeñar un grupo de vacas, de 80 vacas, que un solo hombre lo haga todo, le eche comida a la tienda, le dé la medicina y le ponga las medicinas necesarias, le eche la comida, las ordeñe todas, él solo, con un celular en la mano. Eso significa, ¿verdad?, un cambio total. Pues el Papa ha dicho eso, que esa preocupación, no por la peligrosidad de la inteligencia artificial, que también podrá tener y tiene sus peligros, pero sobre todo porque grande masa de hombres y mujeres perderán su trabajo, y es esencial porque del trabajo depende el sustento, la sostenibilidad, y depende por tanto la dignidad del ser humano. Otros temas importantes que se meten y se cuelan ahí en medio de la preocupación del Papa León XIV, es decir, no solamente ya es la dignidad del trabajador y del ser humano, sino que hay otros temas importantes como el tema del aborto, el tema de la eutanasia, que para nosotros todavía no llega, pero que vendrá poco a poco con fuerza para este lado. Vendrá el tema de la trata de personas. Esos son temas importantes. Por tanto, que el Papa, al elegir su nombre, León XIV, en honor a León XIII, y sobre todo a la encíclica Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, que su concepto básico son eso, ¿verdad? La dignidad de la persona humana, la dignidad del trabajador, el derecho a un salario, pero otro detalle muy importante que no se deja de lado en esa encíclica, el derecho a la propiedad privada. Derecho a la propiedad privada, que es un derecho fundamental, primero y primario, y que
que, aunque no nos metamos en esa discusión, es también base de la política y de la democracia a día de hoy. Dicho eso, entonces, la última parte la quiero dedicar precisamente con motivo de el cuarto domingo de Pascua, que se resalta a Cristo buen pastor. Gracias a Dios que nos ha dado un nuevo pastor. Los medios de comunicación, y yo en eso no me corto, yo lo digo directamente, los medios enemigos de la iglesia, esos medios enemigos de la iglesia, que dicen, es porque la iglesia, Dios, pero estaban hablando como si fuera un pleito de perro que los cardenales tuvieran, como si fuera machetazo casi que tuvieran. Dice que la iglesia está dividida. ¡Ah, carajo! En 24 horas eligieron al Papa. En 24 horas. Porque la primera votación que salió humo negro fue como a las 9 de la noche. Y al otro día ya a las 6 de la tarde, a las 6, creo que a las 6:08, ¿verdad? Estaba elegido el nuevo Papa. Es decir que la división no era tal, porque no había división. De una vez se pusieron de acuerdo. Y como dijo siempre el refrán, el que entra cardenal, sale Papa. El mundo ya, yo apostaba a la cabeza a que era un cardenal italiano llamado Pietro Parolin. Digo, Parolin es el que va, Parolin es el que va. El que nadie mencionaba, que lo mencionaron el día antes, fue el que salió. Listo, de una vez, ¿sí? Entonces, Dios obra en su iglesia, la conduce y la guía, porque la función del nuevo Papa y de todos los papas, el 267 es es la función de ¿quién? La función de Pedro, a quien Cristo le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El domingo pasado escuchamos el texto que decía, Simón, ¿me amas? Es decir, el nombre correcto, el nombre verdadero de pila de Pedro era Simón. Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Hasta tercera vez el texto dice, Pedro se entristeció al ver que el Señor le volvía a preguntar si le quería. Señor, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Y la respuesta de Cristo, apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. La comunidad que te he puesto en las manos, apaciéntala, bien apacentada, bien guiada, bien guiada. Dice, yo he rezado por ti para que cuando vuelvas, ¿verdad?, conduzca al rebaño, bien conducido. Desde entonces, la iglesia fiel a ese mandato, ¿verdad?, que tiene continuidad en el tiempo, siempre entonces ha tenido la guía de un pastor. Mejores uno, malos o medio malos otro, o peores otro, pues esa es la historia de la iglesia. Pero siempre una guía que en la Sagrada Escritura y en los primeros siglos de la iglesia y hasta hoy en nuestra iglesia ha tenido y tiene preeminencia. Se dice esa frase famosa, primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales. Fíjense la frase tan sabia, el primero entre los iguales. Es decir, Pedro siempre, el sucesor de Pedro, y con él el sucesor de Pedro, pues ha tenido la primacía de conducir la iglesia. Y un asunto muy bonito a mí del final de la elección del Papa, que hay algunos videos ahí, y es que después que eligen el Papa, que le preguntan si acepta, porque hay que preguntarle si acepta, y después que dice que acepta, la segunda pregunta es ¿qué nombre eliges? Y entonces después que elige el nombre y va y se reviste entonces con los ornamentos propios, que regresa, entonces están los aplausos y el saludo. Y el saludo es que todos los cardenales, uno por uno, le saluda. Pero no es que le saluda, es que cada cardenal de eso generalmente da la mano y hace así, o la mayoría hace así, y besa el anillo del nuevo Papa para decir, ¿qué cosa? Obediencia, 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 obediencia. A mí me gusta decir eso, ¿verdad? El que no es obediente en la iglesia no tiene cabida, porque lo primero es obediencia. Ojo que lo digo yo que soy medio incómodo y rebelde, pero obediencia, eso es lo primero que toca, obediencia.
Entonces, sí, muy importante, porque si no, la obediencia también es un don y es una gracia. Y si no, entonces no puede. Porque lo contrario, las demás iglesias, ¿qué es lo que hacen? Cuando hay uno ahí que la prédica del pastor no le gusta, al día siguiente, Dios me dijo. Dios me dijo. Dios me dijo. ¿Sí? Y pues la pregunta del Dios me dijo es, ¿verdad? ¿De dónde te viene la autoridad? ¿Te viene la autoridad de la imposición de mano y de la sucesión apostólica? Por eso en el credo rezamos, en un ratito más, vamos a rezar ya casi. Como dice, que la iglesia es una, santa, católica, apostólica. Una porque Cristo, su fundador, es uno. Santa, ¿cómo es que decimos en el canto, que es obligatorio? Santo, santo, santo es el Señor, santo. Porque Cristo lo profesamos y lo proclamamos como Dios. Cristo es Dios. Por eso también decimos que María es madre de Dios, porque profesamos a Cristo como Dios. Es santa porque su fundador es santo. Una santa católica, porque Cristo mandó a anunciar el Evangelio. Mateo 28:19. Vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio. Es un mandato de Cristo ser católico. De manera que cualquier protestante evangélico además también es católico, porque no es un nombre sino una esencia del ser. Y es apostólica. ¿Qué significa que es apostólica en nuestra iglesia? Que se sostiene sobre el testimonio, la enseñanza, la vida y la sangre de los apóstoles. La sangre de los apóstoles. Es eso, se sostiene sobre esa enseñanza verdadera y cierta. Y como dije anoche, y con eso concluyo, Cristo no dejó una Biblia, dejó una iglesia. Lo reitero a ustedes católicos, Cristo no dejó una Biblia, dejó una iglesia. Porque la Biblia se fue formando a través del tiempo con las diversas cartas que se enviaban a las comunidades y los diversos textos que se fueron recopilando. Cristo dejó una iglesia, no una Biblia. Y la dejó con un mandato y con una cabeza. Y por eso para nosotros lo tan importante de la figura del Santo Padre. Ahora León XIV, que pedimos a Dios que su ministerio petrino sea fecundo y que siga conduciendo la grey que también un día el Señor puso en las manos de Pedro. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Amén.